Buenos días. Les pediría que vayan tomando asiento, por favor, para dar comienzo a este encuentro. Buenos días, Egunon. Buenos días. Quisiera empezar saludando y agradeciendo la presencia en este encuentro del presidente del Parlamento de Navarra, del vicepresidente del Gobierno de Navarra, consejeros, consejeras, parlamentarios, parlamentarias, empresarios y empresarias. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del Informe de Economía Navarra 2020 elaborado por Laboral Kutxa. Recuperamos este encuentro económico tras el parón obligado del año pasado debido a la pandemia y es una gran noticia que volvamos a vernos para hablar de economía. Hoy vamos a mirar al pasado, vamos a analizar lo que han sido los últimos meses y el impacto que ha tenido la pandemia en la economía, pero también vamos a alzar la mirada hacia el futuro para conocer los desafíos a los que tendrá que enfrentarse la economia. Esan bezala ongi etorriak Laboral Kutxak egindako txosten ekonomikoaren aurkezpen honetara. Iaz pandemiaren eraginez ezin izan zen ekitaldi hau burutu, baina orain zorionez eta normaltasunaren bide horri jarraituz, hemen gaude berriz ere aurrez aurre. Ekitaldi honetan ekonomiaz mintzatuko gara, iragana aztertuko dugu, baina batez ere etorkizunaren erronkei aurre egingo diegu. No me quiero olvidar también de saludar a las personas que nos están viendo en streaming a través del canal de YouTube de Laboral Kutxa. Y ahora sí vamos a empezar y lo vamos a hacer escuchando las palabras de bienvenida del anfitrión, Javier Kortajarena, director territorial de Laboral Kutxa. Eskerrik asko, Jane, agintariak, enpresaburuak, zuzendariak, lankideak eta lagunak, egun on guztioi. Buenos días a todas y todos. Quisiera comenzar agradeciendo su asistencia a nuestro tradicional encuentro económico de Navarra, que tras el obligado paréntesis del año pasado recuperamos desde Laboral Kutxa con el objetivo de presentarles a ustedes las principales conclusiones del Informe de Economía de Navarra. También quiero agradecer la presencia de mi compañero, Joseba Madariaga. Siempre es un placer escucharle, Joseba,
Y especialmente, en nombre de Caja de Laboral Kutxa, quiero dar las gracias a la consejera Elma Sainz y al consejero Mikel Irujo por participar en este acto. Somos conscientes de que estamos viviendo tiempos complicados. La pandemia ha supuesto un shock sin precedentes para la economía global, ya que la manera de afrontar el problema sanitario nos llevó a sufrir la mayor caída del PIB en los tiempos modernos. El segundo trimestre del 2020, la caída del PIB en términos interanuales en la Comunidad Foral de Navarra fue del 18,5%. Y a pesar de que a partir del tercer trimestre la actividad comenzó a recuperarse, no se pudo evitar que en el conjunto del año la caída del PIB fuera del 8,3%. No obstante, es necesario señalar que, aunque la movilidad fue recuperándose, nos hemos visto obligados a convivir con el virus durante todo el pasado ejercicio y buena parte de este 2021 hasta el momento actual, donde felizmente se han eliminado prácticamente todas las restricciones en un entorno en el que la incidencia ha disminuido a mínimos. Sin embargo, en el ámbito económico persisten las dificultades derivadas de que la afección global de la pandemia es claramente asimétrica, de la misma forma que el proceso de vacunación. Por ejemplo, en relación con este último aspecto, es reseñable que mientras en los países desarrollados más de la mitad de la población cuenta con la pauta completa de vacunación, en los emergentes dicho colectivo apenas supera el 20%. Esta diferencia es uno de los elementos que puede explicar las dificultades que se están produciendo en la cadena de suministro global y que está afectando particularmente al sector industrial. Además, el rápido incremento de la demanda ha producido un sustancial aumento del precio de los productos básicos, con lo cual nos encontramos en una encrucijada a la hora de valorar la posible evolución del binomio crecimiento-precios a lo largo de los próximos trimestres. Con todo, es importante recordar que, a pesar de las dificultades señaladas, el soporte de las políticas seguirá apoyando al crecimiento económico. En este sentido, es justo reconocer que en esta crisis la eurozona ha tenido una respuesta a la altura de las circunstancias, tanto desde la perspectiva de política monetaria como de política fiscal, suspendiendo las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2022 para tratar así que los países puedan hacer frente a los retos de la pandemia e implementando asimismo los fondos Next Generation. Se trata de un ambicioso plan que nos afecta a todos y que tiene como objetivo impulsar la transformación de la estructura productiva y de los países en los ámbitos de la digitalización y sostenibilidad ambiental. Del éxito de la utilización de estos fondos va a depender el futuro y es relevante que seamos capaces de identificar proyectos coherentes con los objetivos y que tengan capacidad de tracción de la economía. A lo largo de los próximos minutos tendremos ocasión de abordar todas estas cuestiones y esperamos que sean de su interés. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko. Javier, vamos a conocer ahora en profundidad todo lo que recoge ese informe económico Navarra 2020, un informe que, por cierto, se pueden descargar a través del código QR que encontrarán en unas latas que hemos dejado en sus mesas. Nos va a dar todos los detalles de este informe económico Joseba Madariaga. Él es director de estudios de Laboral Kutxa desde el año 2004, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Gestión Avanzada y en Economía Aplicada. Además, es catedrático de Finanzas y Economía de Deusto Business School y recientemente ha sido galardonado con el Premio Economista Axaria, que reconoce su contribución al desarrollo de la economía y al fomento de valores empresariales, sociales y humanos. Zorionak por el premio y adelante, Joseba. No sé si se me escucha. Ah, sí. Vale. Pues buenos días, señora consejera, señor consejero, autoridades y público asistente, amigas y amigos. Después de este año que hemos estado en blanco, pues ha sido un gusto volver aquí a presentar nuestro informe de economía. Bien, a lo largo de los próximos minutos, supongo que tengo la presentación, ¿no? Me imagino. Bueno, voy a presentarles, voy a intentar explicar ¿qué entendemos que está pasando en el mundo? ¿Qué creemos nosotros que está pasando en este momento en el mundo? Y eso puede explicar la situación de incertidumbre que estamos viviendo. Y de alguna forma también, bueno, me sirve de justificación
para que no me digan ustedes es que has fallado en tus previsiones. Es que es muy difícil hacer previsiones en un entorno como en el que estamos. Por eso voy a hacer, sobre todo, particular incidencia en lo que está pasando en el mundo, porque eso explica también lo que nos va a pasar o lo que nos está pasando a nosotros. Haré un recorrido fundamentalmente pues, por los escenarios globales y luego finalmente llegaremos a pues nuestros ámbitos geográficos de referencia del informe, que son tanto la Comunidad Foral de Navarra como España. Y finalmente presentaremos las previsiones que en julio nosotros dimos lugar, ¿vale? Hasta diciembre no solemos retocar estas previsiones, pero en cualquier caso podremos hablar de hacia qué dirección pueden ir ellas. Bien, como introducción, y seguramente no verán ustedes bien las cifras, pero no importa, ya les intento resumir. Básicamente estamos en crecimiento, es decir, si miramos zonas geográficas en estos momentos, segundo trimestre del año, estamos creciendo y creciendo fuerte. Hombre, eso es un poquito de trampa también, porque estamos comparando un segundo trimestre en el que ha habido restricciones, pero bueno, más o menos la actividad económica se ha desarrollado de manera razonable con un segundo trimestre del año pasado, donde ciertamente, prácticamente, bastantes economías estaban cerradas, por decirlo así. Por eso, claro, las tasas de crecimiento son fabulosas, pero de alguna manera es una pequeña trampa, ¿no? En cualquier caso, a partir de julio, tenemos la sensación de que está desacelerando ese crecimiento. Y eso lo podemos ver en este PMI manufacturero. Es un indicador del índice de gestores de compras que nos dice más o menos cómo están viendo las empresas manufactureras la actividad. Y es muy sencillo de interpretar si sus valores están por encima de 50, que lo están, estamos en expansión. Pero sí que es cierto que si estamos cada vez yendo a valores más bajos, empezamos a desacelerar esa expansión. Y los máximos se marcaron en el mes de julio y a partir de ahí han empezado a descender suavemente. Hoy saldrá el dato de PMI del mes de septiembre, perdón, del mes de octubre, ¿vale? Perdón, de septiembre, y veremos a ver qué es lo que sucede, veremos a ver cuál es exactamente la dirección. Por otro lado, la otra variable importante son los precios, ¿no? Y en términos de precios estamos viendo que todo lo que son los productos básicos y el petróleo, la energía, está aumentando sus precios enormemente y de alguna manera las materias primas industriales también. Y por otra parte, a lo que es el IPC, a lo que es la cesta de la compra, también estamos llegando a magnitudes claramente superiores a ese 2% que en principio desean los bancos centrales. En el caso de Estados Unidos, el dato de agosto es 5,3% y con un subyacente que está en estos momentos en el 4%, es decir, cuando eliminamos de ese IPC los elementos volátiles, pues básicamente nos queda la inflación. Un 4% es una cifra, una magnitud muy, muy importante. En el caso de Europa, el dato de agosto es un 3%, pero bueno, anteayer salió el dato de septiembre, estamos 3,4% creciendo los precios, aunque sí es cierto que el subyacente en el caso de Europa está mucho más acotado, estamos en un 1,8%. En definitiva, crecemos, parece que desaceleramos y por otra parte, de alguna manera los precios están aumentando, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y qué está pasando aquí, ¿no? Ciertamente esta es una crisis distinta a las anteriores o a la anterior que hemos vivido, ¿no? La anterior fue la gran crisis financiera, que luego además nosotros en el caso europeo seguimos con otra crisis que fue la de la deuda soberana, ¿no? Bueno, en principio solemos decir los economistas que las crisis endógenas son mucho peores que las crisis exógenas. Esta es una crisis, bueno, pues que es asociada a una pandemia, a una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Pero sí que es cierto que, y en ese sentido éramos mucho más optimistas en su momento, pensábamos, bueno, esto pasará y recuperaremos, hombre, una crisis siempre es mala, pero pasará y recuperaremos los niveles de actividad con razonable rapidez. Bueno, esto no ha sido así. Nosotros venimos a distinguir como tres fases en esta crisis. La primera fase es la fase del confinamiento. En la fase del confinamiento hubo una caída de la demanda, porque evidentemente nos encerramos todos en casa. Y normalmente, cuando la demanda cae, las empresas suelen tardar un tiempo en darse cuenta a través de él, bueno, que es los stocks van incrementándose, a través del crecimiento de los stocks van dándose cuenta que esa demanda está cayendo, ¿no? Y de alguna manera, conforme van viendo esa situación, lo que van haciendo es reduciendo la producción y ahí es cuando viene la caída de producción asociada. Pero es que esto ha sido distinto. Es que nos fuimos a casa y no solamente cayó la demanda, también cayó la oferta simultáneamente. Esa es la primera fase. En la segunda fase, cuando arranca la actividad, la demanda
explosiona de nuevo. Y claro, las empresas se encuentran con unos stocks que, bueno, no se han acumulado porque no ha habido tiempo, simplemente se había cerrado la economía y se encuentran con muy poquito stock para atender ese crecimiento de la demanda, lo que les obliga, evidentemente, a tratar de alguna forma, pelear para poder servir a esa demanda. Y eso es lo que tensiona los precios de las materias primas fundamentalmente. Y, de alguna manera, hay un elemento muy importante que ha apuntado Javier, es que, además, eso se encuentra en una situación en la que en el mundo la pandemia tiene unos efectos muy asimétricos. Como decía Javier, en los países desarrollados prácticamente el 60% de la población, no alcanza, pero por más o menos el 60% de la población está con la pauta completa de vacunación, mientras que en los emergentes la cifra baja hasta el 21%. Y claro, las cadenas de suministro son globales. Y el problema está que en los países emergentes, donde esa es la situación, donde las situaciones todavía están viviendo la pandemia con crudeza, pues de alguna forma tienen limitaciones, con lo cual esas cadenas de suministro globales, pues de alguna manera no están funcionando razonablemente bien. Luego eso se une con que evidentemente no se pueden atender los pedidos y hay unos contenedores que están parados y el precio de los transportes también está aumentando. En definitiva, se junta un shock de demanda que las empresas intentan atender y que eso es lo que hace que suban los precios del petróleo, con otro shock adicional que es el debido a que la pandemia es desigual en países desarrollados y países emergentes. Y entramos en la tercera fase, que es la que venimos observando desde julio. Desde julio estamos observando, o da la sensación, de que la demanda está cayendo algo. Y la demanda puede estar cayendo por varias razones. Una es porque, bueno, realmente es que no llegan los pedidos. Segundo, está cayendo porque los precios están elevándose. Y, en definitiva, entramos en una zona en la que la dificultad está en decir ¿y qué va a pasar ahora? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? Bien, de alguna forma, estos es, digamos, los elementos de corto plazo que están jugando en la economía. Y ahora lo que quiero es plantearles los escenarios hacia donde podemos ir con esos elementos de corto plazo, pero en cualquier caso, para plantear esos escenarios, creo que es importante que haga un contexto un poquito más amplio. Voy a hacer una contextualización un poquito más amplia, porque lo que hemos visto es el corto plazo. Bien, hay una serie de elementos que creo que es importante tener en cuenta también para plantear esos escenarios. En primer lugar, de la anterior crisis, evidentemente fue una crisis muy fuerte, muy importante, y fue una crisis que a partir de 2010, más o menos, pues básicamente debido fundamentalmente al sufrimiento que provoca una crisis, la desigualdad que provoca una crisis, empezaron a surgir partidos, bueno, pues de diversa índole a nivel europeo. Y en ese momento lo que sucedió fundamentalmente en los países del norte surgieron partidos que culpaban de esa crisis o achacaban la crisis fundamentalmente incluso al proyecto europeo, pero a factores como la inmigración. En el sur de Europa surgieron también partidos que tenían una orientación un poco distinta, más bien eran partidos que se quejaban de las recetas que estábamos aplicando en la crisis, que fundamentalmente tenían que ver con, bueno, pues la austeridad en aquel momento, ¿no? De alguna manera, con esto quiero decir que ha habido una corriente de fondo en estos últimos 10 años que ha empezado a tender a luchar contra esa inmigración, que en definitiva, desde el punto de vista económico, eso es, simplemente dicho de otra manera, estamos empezando a impedir que las personas puedan trabajar en otros sitios, estamos empezando a impedir la movilidad del factor trabajo. Y eso es un shock negativo de oferta. De alguna forma, todo esto cristalizó particularmente en 2016, cuando para mí es una de las peores noticias de los últimos años. Los ciudadanos británicos votaron a favor del Brexit y donde, pues bueno, de alguna forma ya vimos cuál fue la argumentación que utilizaban los políticos británicos para, bueno, de alguna forma invitar a sus conciudadanos a votar, ¿no? Eran básicamente la culpa es de Europa y de la inmigración. Bueno, pues ese es uno de los movimientos que, de alguna forma, repito, supone un shock de oferta negativo. Se está impidiendo que haya movilidad de trabajo. Pero es que en 2017 Donald Trump accede a la presidencia de Estados Unidos y todos conocemos sus políticas: confrontación con China, proteccionismo, de alguna manera imposición de aranceles. Es decir, son elementos que de alguna forma están luchando en contra de la globalización. Y eso también es un shock negativo de oferta. Dicho de otra manera, son cuestiones que de alguna forma están haciendo que el PIB más el PIB, el Producto Interior Bruto máximo que se podría alcanzar a nivel global, sea menor.
Sea menor porque no se puede mover, desplazar el factor trabajo a los sitios donde hay trabajo, es menor porque hay proteccionismo, es menor porque las relaciones comerciales son menores y además a todo eso tenemos que unirlo con un elemento que está ahí, es que la población a nivel global está envejeciendo y eso significa que hay menos trabajadores a nivel global. Bueno, todos estos shocks de oferta, no digo, es difícil medir la relevancia de todos ellos, pero son shocks de oferta que están ahí. Y a todo esto hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que también Javier apuntaba, ¿no? Estamos en un momento en el que las políticas, la respuesta europea, decía Javier, ha sido una respuesta muy importante en términos de política, en el sentido en el que se están implementando las políticas monetarias y fiscales más expansivas que hemos visto en los últimos tiempos. Bueno, vamos a jugar con todas estas cuestiones, es decir, son elementos de medio plazo, shocks negativos de oferta, este es un shock de demanda positivo y también con incidencia en el medio plazo, porque todo lo que son los fondos Next Generation, de los que luego supongo que hablaremos, pues ciertamente son elementos que van a incidir en el medio plazo de nuestra economía. Y eso vamos a juntarlo con los elementos de corto plazo que hemos visto en la transparencia anterior. Y con eso vamos a intentar pintar cuáles son los escenarios que pueden surgir en esta situación. Bueno, disculpas que estoy yendo para atrás. Sí. Bueno, este es el primer escenario, es el escenario más positivo. El escenario más positivo es un escenario en el que, bueno, se basa en, muy sencillo, estos problemas de corto plazo que estamos viviendo se van a resolver en cuestión de 2 o 3 trimestres. Esos shocks de oferta negativos que he dicho no tienen mucha relevancia y, por lo tanto, con la resolución de estos elementos de corto plazo que estamos viendo, de cadenas de suministro, de alguna manera, unido a unas políticas de demanda expansivas, vamos a volver a la senda del crecimiento y, lógicamente, como se van a resolver los problemas de corto plazo, los precios volverán a estar embridados en cifras absolutamente normales. Es decir, nos vamos a ir a una zona de crecimiento y, de alguna forma, precios en un entorno razonable. Esta es la situación, como digo, ideal, en el sentido de que nos encontraríamos en un escenario de inflación estable, en un escenario en el que permitiría a los bancos centrales poder ir, de alguna forma, cambiando la orientación de la política monetaria, bueno, pues a un ritmo razonable. Empezaríamos a ver que el quantitative easing iría poco a poco desapareciendo, disminuyendo. Veremos qué pasa en marzo, que es cuando termina el PEP, el Programa de Emergencia Pandémica. Posteriormente pasaríamos a una situación de tapering. Bueno, de alguna manera los bancos centrales empezarían a vender esa enorme cartera de bonos que han ido acumulando a lo largo de estos años y finalmente allá en el horizonte aparecerían las subidas de tipos. Y todo eso sería pues, más o menos un crecimiento sano, el escenario más razonable. Vale, vamos al segundo escenario. El segundo escenario, sin embargo, se basa en la siguiente cuestión. Los problemas de corto plazo no van a ser temporales, sino que en realidad los problemas de corto plazo van a ser más persistentes. Es decir, esto que estamos viendo, que las cadenas de suministro no están funcionando, no se va a resolver en el corto plazo. Por lo tanto, las tensiones de precios van a seguir estando ahí. Pero lo que no tiene relevancia es esos shocks de oferta. Esos shocks de oferta están ahí, pero no van a tener mucha incidencia en la economía. Entonces, si unimos que los problemas de corto plazo se persisten junto con las políticas de demanda expansivas, vamos a ir a una situación de sobrecalentamiento de la economía. Básicamente lo que vamos a ver es una economía que crece porque hay unas políticas de demanda muy importantes, pero por otra parte, como hay una problemática que todavía va a persistir en el tiempo, los precios van a empezar a verse afectados. Y ahí entramos en un escenario un poquito más complicado para los bancos centrales, porque ciertamente si van detrás de la curva, pues bueno, no pasa nada, pero en algún momento, si la inflación de alguna forma empieza a ser persistentemente elevada, tendrán que actuar y ahí es cuando empezaremos bueno, pues a subir tipos y las subidas de tipos, pues lógicamente tendrán también sus efectos en el sector financiero, con correcciones bursátiles y demás. Este es el escenario número 2. El escenario número 3 es el peor de todos ellos, el cuarto es más difícil de justificar. El escenario 3 es, vamos a un mundo en el que estas circunstancias de corto plazo van a persistir. Además, esos shocks de oferta tienen importancia y, claro, si
hay un shock de oferta y haces una política de demanda expansiva, eso desde los años 70 sabemos a lo que lleva una situación de estanflación. Entonces, en este escenario estaríamos en una situación en la que hay inflación y no hay crecimiento. Sería claramente el peor escenario y la palabra estanflación yo la he ido escuchando a lo largo de las últimas semanas varias veces, incluso ya en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, de alguna forma, la lógica que hay detrás podría ser esta, es decir, esos shocks de oferta son importantes, estamos combinando shocks de oferta importantes con políticas de demanda importantes y además tenemos una persistencia de una serie de problemas. Y finalmente, el último escenario es más complicado de justificar. En este cuadrante, este es más complicado que suceda porque para que suceda este escenario tendríamos que ir a una situación en la que las políticas de demanda desaparecieran de alguna manera de forma rápida y eso considero que no tiene sentido porque tanto la zona euro como también Estados Unidos no tiene en estos momentos, o pienso que no tiene en estos momentos ninguna lógica el pensar que esas políticas de demanda van a desaparecer rápidamente. Estos serían los 4 escenarios en los que podemos de alguna manera entrar, ¿no? ¿En cuál? Bueno, pues ahí pues supongo que cada economista tendrá su opinión. Sinceramente, yo creo que nadie sabe a qué escenario nos vamos a dirigir. Veremos a lo largo de los próximos meses, los próximos trimestres, en función de los datos, como vayan saliendo, veremos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Bien, y ahora voy a pasar a analizar brevemente la economía española. En la economía española, y lo que quiero es, fundamentalmente, lo primero, intentar dar una dosis de optimismo. Quiero decir que en las últimas charlas que hemos estado dando, básicamente yo notaba el pesimismo de la gente porque decían, juega, tercera crisis ya, llevamos 3 crisis y parece que se acumulan una detrás de otra y ciertamente una circunstancia de crisis es una circunstancia mala. Pero también es cierto que a lo largo de los 10 años que han transcurrido desde la anterior crisis, ha habido una corrección muy importante de algunos de los desequilibrios que tenía la economía española. Y eso es lo que pretendo justificar en estas 2 transparencias, ¿no? Básicamente, hemos hecho una importantísima corrección de flujos, es decir, la balanza por cuenta corriente ha corregido muchísimo la economía española. El año 2000 estábamos, al inicio del siglo, estábamos más o menos por esta zona, donde teníamos un crecimiento muy importante y empezamos a tener un déficit por cuenta corriente. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque realmente la inversión superaba el ahorro y básicamente nos tenían que financiar ese diferencial. Y a lo largo de esos años, de los primeros años 2000, crecíamos muy fuerte. Este crecimiento es de crecimiento de PIB nominal, no es crecimiento de PIB real, es crecimiento de cantidad y precio. Crecíamos muy fuerte y fuimos poco a poco profundizando en ese saldo negativo de la balanza por cuenta corriente hasta que llegó la crisis. Cuando llegó la crisis nos estabilizamos y poco a poco entramos en recesión, ya estábamos en zona de crecimiento negativo y poco a poco empezamos a corregir ese saldo de la balanza por cuenta corriente hasta el año 2012, que empezó a ser positivo. El año 2012, más o menos, es cuando se equilibran ahorro e inversión y a partir de 2012 el ahorro supera la inversión y de ser financiados pasamos a ser financiadores. Por lo tanto, esta es una corrección muy relevante que se ha producido en la economía española. Hay otra que es también muy importante, que es la que tiene que ver con el stock de deuda. En esta transparencia podemos ver el stock de deuda de las familias, de las empresas financieras, de las empresas no financieras y el total de la economía. En cuanto a las familias, marcaron un máximo del 85% con respecto al PIB. Ese era el peso que tenían la deuda de las familias con respecto al PIB allá por el año 2010-2011, más o menos. Bueno, pues hoy podemos ver, y claramente si nos comparamos con la media europea y con Francia, Alemania e Italia, que son los países que aparecen en la transparencia, pues teníamos un endeudamiento, o las familias españolas tenían un endeudamiento enorme comparado con el resto. Bueno, pues fíjense cómo hemos ido corrigiendo y a día de hoy pues estamos detrás de Francia y prácticamente en el nivel de la media europea. O sea que ha habido una corrección muy importante en el endeudamiento de las familias. Algo similar ha sucedido en el de las empresas. Las empresas también tienen un endeudamiento del 140% del PIB y estábamos liderando esa tabla de clasificación. Bueno, pues la corrección ha sido muy importante. Hoy estamos ya claramente por debajo de Francia y claramente y también por debajo de la media europea, ¿no? Algo similar sucede si nos fijamos en las empresas financieras. En el caso de las empresas financieras también, bueno, pues de alguna forma había una corrección muy importante del endeudamiento de las empresas financieras y estamos en esa clasificación pues casi los últimos. Y finalmente, si miramos este gráfico de aquí,
aproximadamente desde 2010 verán ustedes que todas las franjas van disminuyendo. En definitiva, esas franjas son el endeudamiento de las familias, de las empresas y de las empresas financieras. La única franja que crece es el endeudamiento del Estado, ¿de acuerdo? Es decir, es de alguna manera el único lunar que nosotros tenemos, ¿no? Y es que ahí está nuestro problema. Nuestro problema es que en estos momentos pues, las cuentas públicas y particularmente el endeudamiento del conjunto del Estado pues es de una magnitud muy, muy importante. Como saben ustedes, hasta el 2019 estábamos bordeando el 100%, debíamos un PIB, pero, claro, lógicamente, asociado a las actuaciones que hemos tenido que hacer para tratar de enfrentarnos a esta pandemia, ese endeudamiento se ha incrementado al 120%. Y, por lo tanto, ese es un elemento que, de alguna forma, nos va a obligar a medio plazo, como decía antes Javier, las normas fiscales europeas están en suspenso hasta el año 2022, pero sí que es cierto que a medio plazo eso nos va a exigir que hagamos una corrección, porque si no lo hacemos estamos en una situación de vulnerabilidad para próximas crisis que puedan venir. Bien, paso ya a ver algunas cifras del caso de España y luego pasaré a la Comunidad Foral de Navarra. ¿Qué está pasando con el crecimiento? Bueno, si lo comparo con 2020, pues ciertamente vamos a ver lo mismo que hemos visto en la primera transparencia. Parece que estamos en unas tasas de crecimiento espectaculares, pero nos estamos haciendo trampa en el solitario. Aquí tienen esta otra gráfica, aquí tienen la comparación con la situación previa a la pandemia, con 2019, que es una comparación absolutamente pertinente, son datos comparables. Bueno, pues básicamente en términos de PIB, en el conjunto del Estado, estamos un 8% por debajo de lo que estábamos en 2019. O sea, la renta ha caído un 8% o, bueno, estamos a un 8% para alcanzar aquella renta. Y si miramos los diferentes sectores, incluso alguna rama de actividad, pues podemos ver que claramente en el caso de la industria está pues también un 7% por debajo, en el caso de la construcción un 16% por debajo. Es decir, todavía nos queda bastante para alcanzar la situación previa a la pandemia. Y eso desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda nos sucede, bueno, aquí hay una transparencia donde podemos ver también una pequeña anotación acerca de lo que está pasando en el sector manufacturero. Antes hemos visto el PMI manufacturero. También en el caso de España hay una suave desaceleración de ese PMI manufacturero. Y decía, desde el punto de vista de la demanda, pues nos pasa algo parecido. Es decir, el consumo de los hogares está prácticamente un 7% por debajo de la situación previa a la pandemia. La inversión también está bastante lejos de la situación previa a la pandemia. En el caso de maquinaria, bienes de equipo, un 2%, pero ya vemos que en otros elementos de transporte pues, la diferencia es todavía elevada. Es decir, bueno, nos queda mucho camino por recorrer en el conjunto del Estado. Vamos a mirar ahora las cifras de Navarra. En el caso de Navarra, la primera conclusión es muy, muy clara. Estas barritas rojas son comparación con prepandemia, que son las que me voy a centrar. En el caso de Navarra, hemos recuperado mucho. Estamos muy cerca de la situación previa a la pandemia. El PIB decía antes que en el caso del conjunto del Estado estaba en prácticamente un 8%, por debajo de la situación previa a la pandemia. Bueno, en el caso de Navarra estamos en un 3,4% por debajo de esa situación, de la situación previa a la pandemia. Y en general, en todos los capítulos, tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda, la recuperación comparada con el conjunto del Estado es muy superior y estamos, bueno, pues mucho más próximos a esa situación, aunque lo cierto es que todavía nos queda camino por recorrer. Y finalmente les voy a presentar, bueno, quizá esta transparencia puede ser también interesante para que veamos también esos problemas globales, cómo se traducen en algunas cifras, ¿no? Ahí está la producción de turismos y la producción industrial. Aquí tienen las comparaciones con respecto a 2020, respecto a 2019, pero si quieren quédense con la línea que hay aquí abajo, ¿no? Si cogemos todo 2021, si cogemos todo lo que va de año y lo comparamos con 2020, básicamente podemos llegar a la conclusión de que este año la producción industrial es un 14,1% mayor que el mismo periodo del año pasado. O sea que en términos de producción industrial, el año pasado le estamos ganando de calle. En términos de producción de turismos, si comparamos lo que va de año con el mismo tiempo, pero del año pasado, pues un 20,5% más en términos también de producción de turismos. Vale, pero si hacemos la comparación con 2019, vean cómo quedan esas cifras.
Si comparamos con 2019, es cierto que en términos de producción industrial ganamos. Hay un 2,2% más de producción industrial. Pero, sin embargo, en el caso de la producción de turismos, claramente, en estos momentos hay un diferencial muy, muy importante. Y, lógicamente, eso puede tener que ver, o tendrá que ver también, con todos esos problemas globales que hemos estado contando, con la falta de suministros, de semiconductores, en definitiva, con toda esa problemática que, de alguna forma, bueno, pues está ahí, ¿no? Y termino presentándoles nuestras previsiones de julio. O sea, esto es importante porque a mí siempre me suele gustar explicar lo que es una previsión. Lo digo porque normalmente hay mucha gente que cuando habla conmigo utiliza la palabra acertar y a mí no me parece afortunada la palabra acertar en el ámbito de las previsiones, porque nosotros las previsiones las hacemos normalmente basándonos en la información del pasado y utilizando pues una metodología estadística, proyectamos hacia el futuro. Y la interpretación que tiene que tener eso que hacemos es, hombre, si las cosas siguen como en el pasado reciente, en diciembre estaremos aquí. Pero, lógicamente, en diciembre no tenemos por qué estar ahí, porque desde el momento en que nosotros hacemos la predicción hasta diciembre, van a suceder hechos económicos que nosotros no somos capaces de anticipar. Bueno, no solo nosotros, yo creo que nadie es capaz de anticipar porque no existe la bola de cristal. Por eso yo siempre digo que ninguna previsión está hecha para acertar, o que ninguna tiene por qué acertar, porque ciertamente lo que hacemos, o la metodología que utilizamos, no sirve para eso, para acertar. Bien, nosotros en julio nos veíamos básicamente en esta situación. En términos de PIB para la Comunidad Foral, además yo creo que corregimos una décima solo. En diciembre del año pasado dimos un 6,5 y en julio rebajamos una décima, bueno, una cuestión puramente estadística, prácticamente no cambiamos las previsiones. Dábamos un 6,4. En términos de empleo, esto es empleo macro, es puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Pues básicamente ahí ven ustedes las cifras. No suele ser la que la gente suele interpretar, la gente suele interpretar más la de la EPA, pero nosotros no solemos hacer, no la hemos hecho de esa manera. Y en términos de precios es donde sí que subimos en aquel momento las tasas de crecimiento de los precios para este año, porque ya empezaba a barruntarse pues, la problemática de la que hemos estado hablando previamente. Y para 2021 mejorábamos las cifras, nos íbamos a un entorno de 6,7 para el caso de la Comunidad Foral, de Navarra. Bueno, este mapa, vamos a ver qué es lo que sucede. Dentro de 2 meses, bueno, volveremos a rehacer nuestras previsiones, pero sí que es cierto que da la sensación de que incluso nuestra previsión para España, que es un 6%, pues igual se ha quedado un poquito larga, porque ha habido una corrección muy, muy importante por parte del INE de ese segundo trimestre, que de alguna forma nos ha descolocado a todos los que nos dedicamos a este ámbito de la previsión. Y pues seguramente la tasa de crecimiento del PIB del conjunto del Estado incluso será inferior a ese 6%. Y nada más por mi parte. Muchas gracias y luego, si quieren, quedo a vuestra disposición, ¿no?, para cualquier cuestión que queráis preguntarme. Gracias, Joseba Eskerrik asko, por ese análisis y por esas cuestiones planteadas que invitan a la reflexión. Es lo que vamos a hacer en los próximos minutos en un coloquio en el que quiero invitar a participar también a la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, y al director territorial de Laboral Kutxa, Javier Kortajarena. Pueden subir. Mientras ellos van tomando asiento, aprovecho para recordarles que pueden descargarse el informe económico completo a través del código QR que tienen en esas latas, que además les invitamos a que abran porque tendrán un pequeño detalle. También quiero decirles que pueden participar en este coloquio, tienen en sus mesas unas tarjetas, pueden escribir sus preguntas y las cuestiones que quieran plantear a cualquiera de nuestros ponentes. Ahora sí, vamos a empezar. La primera pregunta se la voy a dirigir a la consejera. Hay un término del que hablamos insistentemente en los últimos tiempos y que además se convierte prácticamente en un deseo de todos. Quería preguntarle, a raíz de lo que hemos escuchado y a tenor de los datos que maneja el Gobierno de Navarra, ¿el crecimiento y la recuperación económica es ya una realidad? ¿Podemos hablar de que es real? Bueno, lo primero, buenos días, Egunon. Quiero agradecer la invitación a participar en este evento por parte de Laboral Kutxa y agradecer la brillante exposición de Joseba. Bueno, yo creo que los datos que tenemos invitan a pensar que la recuperación no solamente es una
no es un deseo, sino que es una realidad, ¿no? Yo creo que bueno, las últimas cifras que hemos conocido en recaudación, por no hacernos trampas, Joseba, si comparamos la recaudación acumulada en relación al 2019, estamos un 7% por encima. Si la comparamos con el 2020, estaríamos en un 19%, pero yo creo que es mucho más real compararla con el 2019. Y lo que está claro es que esa recuperación, que es una realidad, no ha terminado, estamos en ello, no es una recuperación homogénea y no es una recuperación, o es una recuperación, mejor dicho, que no está exenta de riesgos y de ciertas pues dudas que están encima de nuestras cabezas, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que si vemos los datos reales, los datos del PIB, lo ha expuesto Joseba, vamos a conocer la semana que viene ya la cifra del PIB del tercer trimestre, pero si comparamos los datos conocidos, pues ya estamos reduciendo la brecha. Bueno, tú has dado un dato, creo que, Joseba, del 3,6. Nosotros estamos manejando del 4% la reducción de la brecha. Depende si comparamos el cuarto trimestre con el promedio del 2019. Como digo, reduciendo la brecha. Grosso modo, podemos decir que las próximas cifras del PIB que vamos a conocer, bueno, pues quizás estemos ya siguiendo reduciendo esa brecha entre un 1 a 2 puntos. Vamos a conocerlos la semana que viene, pero es cierto que, bueno, pues que estamos ya en una situación de recuperación de cifras COVID. Si hablamos del empleo, también tenemos datos esperanzadores. Los ERTEs están en el nivel más bajo de la pandemia. Las cifras de afiliación a la Seguridad Social también, bueno, pues ya están en situación pre-COVID y la evolución de empleo presenta unos datos favorables. Estamos ya en unas cifras de paro similares a las de febrero del año 2020. Pero bueno, está claro, como decía, que la recuperación no está siendo homogénea. El sector servicios, pues con las últimas... sí, gracias. ¿Se me oye así mejor? Sí, gracias. El sector servicios, con las últimas, el levantamiento de las restricciones, pues están caminando hacia una normalidad, pero sí que hay un sector que es clave, una piedra angular de nuestra economía, que es el sector industrial, que indudablemente pues se enfrenta a situaciones complejas como la crisis en la cadena de suministros, como la transición energética, el alto coste de la energía, el coste del transporte, y probablemente pues la recuperación vaya a ser más tarde. Pero sí que es muy importante pues contar con las grandes fortalezas que tenemos en este momento. Indudablemente el control sanitario, la vacunación nos hacen prever un escenario favorable, el ahorro de las familias, los bajos tipos de interés, la evolución favorable del empleo y esa gran oportunidad que se nos presenta con los fondos europeos, pues indudablemente nos colocan en una buena situación. En este momento tenemos unas herramientas claves que son pues esos presupuestos que, como todos saben, estamos confeccionando, unos presupuestos que llevan consignados ya la primera parte que conocemos de esos fondos europeos. Indudablemente la inflación también es ese impuesto silencioso, es un dato que nos preocupa, porque ya lo has expuesto también perfectamente, Joseba. Hay elementos que pueden hacer que sea algo provisional y que pueda corregirse, tanto la inflación que afecta a la demanda como a la oferta, pero hay otras cuestiones que pueden mantenerse en el tiempo y que nos hacen estar más alertas, y por eso pues indudablemente hay medidas fiscales que probablemente, si conseguimos sacar adelante pues el proyecto de medidas fiscales que puedan de alguna manera corregir, aliviar esa situación inflacionista que estamos teniendo. Como digo, las herramientas las tenemos en nuestra mano, tenemos esos presupuestos que puedan hacer que puedan hacer llegar y puedan vehiculizar esos fondos europeos. E indudablemente la estabilidad política también tiene que ser un elemento en esta situación con tantas preguntas sin resolver y tantas situación tan diferente a la vivida en crisis anteriores, pues sin duda alguna tiene que ser una aspiración y una responsabilidad por parte de los responsables públicos. Yo, como introducción,
luego tenemos más ocasión de ir profundizando. Gracias. Gracias. Factores externos vinculados a la geopolítica mundial difíciles de predecir están impactando en el tejido empresarial y en la industria. Y cómo lo puedan afrontar, lo hagan mejor o lo hagan peor, dependerá también de factores como la competitividad, la innovación y la formación. Consejero, como responsable de la estrategia de especialización S3, muy buenos días. Y en cuanto a las variables de competitividad que se siguen en la S3, ¿qué podemos destacar? Bueno, creo que voy a empezar con un poco de mitología, porque cuando a Pandora le dieron su caja, que le dijeron no la abras, obviamente la abrió, salieron todos los males al mundo y también se quedó dentro de la caja, y es el último que salió, la esperanza, ¿no?, que tenía color azul. El color azul no se nos escapa a nadie, que es el color europeo, por excelencia. Lo que quiero decir es que realmente Europa significa mucho más que una esperanza, lo decimos, insistimos, es nuestro contexto y tiene que ser nuestro contexto porque también hay otro dato. Me ha parecido fantástica que empecé la presentación por ese contexto mundial, porque no se puede entender nada de lo que está pasando sin este contexto mundial. Europa hoy en día no llegamos ni al 6% de la población del mundo. Somos realmente, aquí tenemos la mala costumbre de definir a Navarra como una región pequeña. Nunca hay que usar ese término pequeño, no somos pequeños, pero lo cierto es que la Unión Europea representa solo el 6%. Desde el 2008, que ocupábamos más o menos, representábamos un 30% del PIB mundial, ahora estamos representando menos del 20%. Es decir, es nuestro contexto, pero tenemos muchísimos retos. Y esos dos retos han quedado plasmados claros ahora gracias al Next Generation, aunque si bien la Unión Europea ha venido machaconamente repitiéndolos en esa famosa transformación ecológica y transformación digital. Transformación ecológica, lo hemos dicho también y lo seguiremos insistiendo, porque es una de las claves, digamos, en las que la Unión Europea ve que va a tener competitividad. Somos el continente más verde, somos el continente que legislativamente, a nivel de inversión, más apostado por esa transición ecológica, mucho más que otros, con lo cual no es solo ya una ambición, un ideal, digamos, que tenemos de cuidado del planeta, sino es una apuesta puramente comercial, la transición ecológica, y la transición, obviamente, digital es algo en lo que es una obligación, porque ahí sí que llevamos un retraso considerable respecto a competidores como China o Estados Unidos. Entonces, para todo esto ya empezaron también. La Unión Europea siempre camina despacio, pero es un rodillo. Ya en el 2013 se aprobó, empezando a contestar la pregunta, la S3, no solo para Navarra, para toda la Unión Europea, porque obviamente las regiones tenemos un papel fundamental en la consecución de estos objetivos. La S3 es un marco perfecto porque crea este marco, tanto que se está hablando ahora de colaboración público-privada. Nos obliga a hacer también pues, unas prioridades, a establecer unas políticas, unas medidas de común acuerdo, digamos, con todos los sectores, tanto de la innovación como de la industria y un largo etcétera. En este sentido, pues ahora estamos en pleno proceso de revisión y aquí sí que se ha hecho un balance, se presentó en primavera sobre los diferentes parámetros, comparándonos no solo obviamente con comunidades autónomas, eso no sería, sino con unas regiones de referencia y con casi 220 regiones de toda la Unión Europea, donde, bueno, a grandes rasgos podemos decir que estamos en el vagón, digamos, de frente, o sea, estamos en la locomotora, pero no en vanguardia, ¿vale? O sea, tenemos una serie de indicadores. Pero en general, lo cierto es que los últimos 10 años, y especialmente desde el 2016, podemos decir que hemos ido avanzando correctamente en la mayoría de ellos, si bien hay una serie de factores, como por ejemplo el I+D empresarial, en el cual sí que notamos un estancamiento claro que hay que mejorar. De todos modos, sí que el otro día pues, tuvimos una reunión en el seno de la S3 con diversas empresas, porque obviamente ya esto desde verano pues, está preocupando el hecho del incremento de la energía, del precio de la energía, de las materias primas. La verdad es que no fue una conversación de la que uno salió, pues así sí que hay inquietudes, hay una inquietud enorme por parte del sector empresarial, en el cual se están viendo, pues nos dieron una serie de datos, ¿no? Pues los contenedores de unos 2.000 euros, entre 1.000 y 2.000 euros que solían valer antes de la pandemia, han pasado a costar cerca de 20.000. O directamente no hay, y hay que fletar aviones con el consiguiente, pero la demanda sigue allí y no se puede dejar de atender. ¿Por qué me refería al mundo?
Porque, por ejemplo, en el acero, China ha pasado de exportar 2/3 partes del acero mundial a empezar a importar. Obviamente la carencia es absoluta y el precio también. Ayer mismo venía que el puerto de Los Ángeles está completamente colapsado porque tampoco es capaz de asumir esta demanda. Es decir, hay nubarrones. La cuestión es ver en cuál de los 4 escenarios nos incorporamos. Y ante eso, digamos, sí que presentaremos en breve un plan, digamos, de choque, esperemos, como Gobierno de Navarra, en la medida de nuestras posibilidades, para paliar, digamos, este reto energético que tenemos. Y también es cierto lo que decía de la Unión Europea, y con esto acabo, que es un rodillo. Cuando la Unión Europea nos viene hablando desde hace 7 años ya de estrategias de economía circular, es porque sí que había quien veía que esto podía suceder. Sí que había quien veía que la demanda, la producción mundial estaba incrementándose, especialmente en Asia, de una manera terrible, y aquí en Europa no íbamos a ser capaces, a lo mejor, de sostener pues, el precio o incluso la adquisición de esas materias primas. Con lo cual, esta transición ecológica, en la cual se incluye la circularidad y otra serie de cuestiones, el que más haya avanzado en eso, el que más avance en eso, obviamente de cara al futuro también más competitivo es. Con lo cual, vamos a incorporar, como digo, pues, en breve presentaremos un plan de apoyo, digamos, a las empresas pues, para afrontar esta crisis energética en las medidas que podemos tener Gobierno de Navarra, y desde luego estamos impulsando la transición ecológica en todas las medidas que vamos a implementar desde el departamento, porque, insisto, el que antes acabe ese recorrido va a ser más competitivo. Muchísimas gracias. Joseba, en su presentación hablaba de 4 escenarios, se lo comentaba también el consejero. ¿Cuál sería el más factible? Bueno, a mí me han dicho que siempre que me hacen una pregunta empiece diciendo que me alegro que me hagas esa pregunta. Bueno, ¿cuál es el más factible? Vamos a ver, yo creo que, no lo he dicho, he ido un poquito rápido para respetar los tiempos de la presentación, pero nosotros, nuestro escenario, en nuestras previsiones, está muy claro cuál era. Era el primero, el 1. Ese era nuestro escenario en julio, ¿sí? ¿Dónde estamos? Estamos en el escenario 2, en el de sobrecalentamiento. No estamos en el escenario de esta inflación. O sea, yo la gente que dice esta inflación, diría, pues hombre, ahora mismo yo no la veo, ¿vale? Ahora, lo que sí es cierto es lo que he dicho. Estamos en ese escenario, es decir, estamos en una zona de crecimiento y crecimiento de precios, y ahora la clave está en hacia dónde vamos a dirigirnos. Y la clave de hacia dónde vamos a dirigirnos está en la resolución, ver cómo se resuelve toda esta problemática que estamos viendo ahora que está pasando a nivel global, ¿no? Ese es el tema. Es decir, que joder, nuestra expectativa en julio era muy clara. Bueno, el proceso de vacunación va a acelerarse, va a ir muy rápido. Bueno, pues no está yendo tan rápido. Estamos en septiembre, las cifras que hemos dado de vacunación son septiembre. Y sorprende que los países emergentes solamente el 21% estén vacunados, ¿no? Entonces, hombre, si eso realmente le diéramos un vuelco, pues igual es posible que podríamos ir de ese cuadrante hacia el cuadrante del crecimiento, ¿no? Pero claro, si no conseguimos acelerar y de alguna forma intentar terminar con esta pandemia, pues igual nos vamos a otro lado, ¿no? Entonces, no lo tengo claro. La respuesta es, lo iremos viendo. Hablábamos, han salido varias veces los fondos europeos, Next Generation. Lo comentaba también en sus palabras de bienvenida Javier. Desde el punto de vista de Laboral Kutxa, ¿cómo percibe la llegada de esos fondos a las pymes? Bueno, las pymes creo que están llamadas a jugar un papel esencial en el reparto de esos fondos. Desde la propia generación de los fondos a nivel europeo, las referencias a las pymes eran constantes. Cualquier pyme se puede presentar a cualquiera de las convocatorias si tiene un proyecto adecuado, pero es que además de poder presentarse a cualquiera de las convocatorias, hay incluso convocatorias específicas, algunas de ellas para pymes, es decir, a las que solo se pueden presentar pymes. Ahora bien, y lo digo en este foro, hay que anticiparse. O sea, las pymes no pueden estar esperando a que salga la convocatoria para generar un proyecto y presentarlo. El proyecto hay que tenerlo en el cajón, hay que generarlo antes, y cuando salga la convocatoria ya tenerlo prácticamente ultimado, darle los últimos retoques y presentarlo. Si no, los plazos son muy cortos y no va a haber capacidad de poder presentarse. Entonces, insisto, hay que tener preparados los proyectos, por lo menos las grandes líneas de los proyectos, y cuando salgan las convocatorias, acudir a ellas.
En ese sentido, nosotros en Laboral Kutxa hemos creado una unidad de asesoramiento denominada Laboral Next, donde lo que hacemos es precisamente apoyar a las pymes, ayudarles en eso, a encajar los proyectos de inversión que tengan en las distintas convocatorias de fondos, y no solo ayudarles a encajar, sino, vamos, si es preciso, incluso ayudarles a formular el propio proyecto de inversión. Pero, insisto, hay que anticiparse, No podemos estar esperando a que pasen las convocatorias, porque si no, nos van a pillar. Pasarán, son unos pocos días, y nos quedaremos con nuestro proyecto sin haberlo podido presentar. Entonces, hay que anticiparse. Ese sería el mensaje. Gracias. Voy a hacer una de las preguntas que nos han hecho llegar. Muchísimas gracias por su participación. Dice así: ¿qué prevén que pasará cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda pública española y entren en vigor las reglas presupuestarias de la Unión Europea? ¿Volverán los recortes? Yo lanzo la pregunta, no sé quién la quiere recoger. Bueno, si la cojo yo... A gusto, ¿verdad? A ver, en principio hasta marzo de 2020 el programa de emergencia pandémica está activo, Y luego está la cuestión de qué va a pasar después. O sea, quiero decir que ese es un poco el elemento clave, ¿no? Habrá que ver si activan un nuevo programa o no, o simplemente al ya existente le dotan de mayor flexibilidad, que esa es una de las ventajas que tiene este programa, el de emergencia pandémica, ¿no? Yo creo que todavía en Europa nos queda margen, y lo digo basándome fundamentalmente en que, ya lo he dicho antes, ¿no? En términos de inflación, nosotros el subyacente en Europa está el 1,8%, ¿vale? Entonces, yo creo que en Europa todavía nos queda margen para que haya un claro cambio en la orientación de la política monetaria. Llegará, pero de alguna forma creo que no va a llegar más pronto que tarde. O sea, creo que todavía nos queda margen suficiente, ¿no? Evidentemente, si hubiese un cambio en la orientación de la política monetaria, pues sería una malísima noticia. Eso es claro. Y, de hecho, yo creo que en estos momentos es posiblemente la situación más difícil en la que se encuentra un banquero central. ¿Por qué? Pues porque está habiendo un crecimiento muy explosivo de la inflación y eso, evidentemente, le sitúa en una situación complicada, ¿no? En un momento complicado, ¿no? Pero yo creo que en Europa todavía queda margen para que, bueno, pues las cosas sean relativamente pausadas, ¿no? Luego podemos reflexionar qué pasaría si hubiese que hacerlo. Bueno, pues no sé si es bueno, desayunando, meternos en ese terreno. Sí. Ya, no quiero mojarme un poco también, no quiero eludir. Bueno, yo creo que la Comisión está haciendo una reflexión, ¿no?, en cuanto a las reglas de estabilidad y, bueno, pues evidentemente la reflexión apunta a que, bueno, pues volver tan rápidamente pues no sería quizás lo más aconsejable. Vamos a ver hacia dónde va esa reflexión, pero yo también quiero poner en valor, en ese sentido, la responsabilidad por parte del Ejecutivo, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los objetivos de estabilidad. Evidentemente tenemos acordado con el Estado un objetivo del 0,9 de endeudamiento, pero que estamos caminando. No estamos tan lejos de esa estabilidad, de ese 0% que teníamos en 2019. Quiero decir que ese rigor y ese también pensar a medio plazo y en el compromiso con las generaciones futuras no lo estamos perdiendo de vista. Bueno, pero también, evidentemente, bueno, pues hemos reducido la necesidad de endeudamiento, aunque sí que es verdad que tenemos un objetivo del 0,9%. Y también quería aprovechar bueno, pues ese mensaje que ha lanzado Javier de la necesidad de tener esa intercomunicación con el Laboral Next, bueno, pues con esa oficina Next Generation en la Administración, en el Gobierno, que esa relación, esa comunicación tiene que ser muy fluida para que no se pierda ni una sola oportunidad y ni un solo proyecto, bueno, pues pueda quedarse en el camino. Yo creo que es importante que ese mensaje también, aprovechando que somos no pequeños, consejero, que no somos pequeños, has dicho que no había que decir eso, pero que nos conocemos todos, pues yo creo que es importante que tengamos esa fluidez en beneficio del sector empresarial. Más cuestión. Sí, adelante. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Vale, gracias. No, que el propio nombre Next Generation no se ha cogido al azar. Es decir, tiene dos componentes. Uno, porque lo que hagamos ahora va a marcar la siguiente generación, y dos, porque lo van a pagar ellos. O sea, eso lo tiene claro la Comisión Europea. O sea, y está ahí, quiero decir, no es un tema. Entonces, en cuanto a futuras políticas monetarias, bien es cierto que, por eso digo nuestro contexto, no es algo que sea exclusivamente de Navarra o del Estado español, es que toda Europa.
ha caído en el saco del endeudamiento. Me atrevo a decir que todo el mundo, o por lo menos todos los países industrializados, son vías de industrialización. Con lo cual, bueno, vamos a ser también más optimistas en el sentido de que no es lo mismo tener un problema, como la famosa frase de Keynes, ¿no? Si yo te debo 10 euros, yo tengo un problema. Si yo te debo 10 millones de euros, tú tienes un problema, ¿no? Pues yo creo que podemos estar en esa tesitura hoy en día. Seguimos adelante. Voy a plantear más cuestiones que se han abordado en la presentación del informe. El sector de automoción está teniendo problemas con el suministro de semiconductores. Quería preguntarle para cuándo se espera que se restablezca la normalidad, si se puede saber. Bueno, a mí me tocan las preguntas difíciles. Es complicado. Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que yo en julio era optimista, no porque sepa mucho, sino simplemente era optimista porque yo leo muchos informes y en aquel momento, curiosamente, leí algunos informes del sector automovilístico alemán que preveían que el tema podía resolverse para finales de año. Bien es cierto que también alguna empresa japonesa del sector de electrónica de consumo lo veía negro. Pero bueno, pues dije yo, bueno, pues igual los alemanes saben más que los japoneses y me voy a abonar a la vertiente optimista, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que las noticias están siendo cada vez peores y el consejero me ha dado hoy otra pista más, ¿no? Él nos ha dicho que cuando se ha reunido con las empresas veían que el 2022 lo veían negro, ¿no? Bueno, pues tiene pinta de que el problema va a ser más persistente de lo que yo pensaba en julio, ¿eh? Eso sí. ¿Cuándo se resolverá? Pues no lo sé, ¿eh? Pero tiene pinta de que sí que va a dilatarse, pues seguramente más allá de 2 trimestres, seguramente. Quería preguntarle precisamente al Gobierno, que tiene tanto peso. No creo que haya usado la palabra negro, ¿eh? Bueno, perdón. Me gusta más el azul, que está ahí, porque hemos pasado... No, que hay inquietud, eso sí que puedo decir, vale. Es obvia, una inquietud, pero de verdad no uso la palabra negro en contra de semiconductores, por ejemplo, porque va por partes, según la información que nos han ido trasladando unas y otras de diferentes sectores, porque afecta absolutamente a todos los sectores, al menos a nuestros sectores de la S3, también al sector de salud, todos los sectores, no solo el puramente industrial mecanizado, por entendernos. Es que, por ejemplo, en el tema de semiconductores hay países, ya lo has dicho en la presentación, que tienen, digamos, un atraso respecto a nosotros en el periodo de vacunación, con lo cual su industria también vive un cierto colapso y falta de productividad, que esperan, nos decían que eso en 4 o 5 meses puede haberse corregido, por ejemplo, pero en ese sector concreto. En otros casos, la crisis sí que se ve más para largo, porque me refería al caso concreto del acero. Es una cuestión de que no hay tanto acero en el mundo, o sea, vamos a ser claros. Entonces, hay que buscar fórmulas, insisto, que nos tienen que permitir pues, afrontar esta situación, que van a ser obviamente fluctuantes, pero que no estamos hablando de un escenario de solución en 3 o 4 meses, sino que son, digamos, más coyunturales. Pero de ahí voy, quiero decir, se suele acusar a los políticos, ¿no?, de que solo pensamos de campaña electoral en campaña electoral, pero aquí hay que empezar, esa es la transformación, empezar a pensar en políticas de qué vamos a hacer al 2030, un poco lo que nos marca por eso hacía tanto hincapié en la transición ecológica, no solo a nivel energético, no solo a nivel de economía circular, sino también, obviamente, uno de los puntos donde, por cierto, en Navarra, ya me he referido, tenemos amplio margen de mejora, es en la innovación también. Aquí está el consejero, quiero citar, porque la innovación es un componente claro también en el cual tenemos que apostar precisamente pues, para búsqueda de nuevos circuitos, nuevas productividades, cómo afrontar, digamos, carencias de futuras materias primas que vayamos a tener, etcétera. Y eso es lo que nos hará realmente competitivos en el mundo. Yo creo que la verdad, y con esto cierro, cuando he dicho que no somos pequeños, es que no lo somos. Mi experiencia de representar a esta comunidad en Bruselas fue absolutamente enriquecedora. Os puedo decir que es que todas las mañanas, pues cuando me despertaba en esa casica de Bruselas que tenía, sentía orgulloso, porque vayas a donde vayas, tenemos sectores bien establecidos, bien configurados. La S3 los ha reordenado más, si cabe, esa colaboración, pero tenemos centros de innovación, tenemos unos centros de formación, universidad, FP, que son realmente punteros, y tenemos un tejido empresarial que la verdad que nos permite, desde luego como región, poder estar presentes en todos esos retos a los que nos hemos referido en esta charla. O sea, que es un orgullo, de verdad, el poder representar a Navarra, y estamos muy bien preparados. Nos hemos perdido el final tan bonito. Vamos a ver si
Lo del dicho al hecho, eso también. O sea, quiero decir, con esto no quiero decir que esté nada hecho, ni es una autocomplacencia. Tenemos muchos retos a los que desde luego hay que responder. Uno de esos retos supongo que es la crisis energética que está afectando a las principales potencias. ¿Cómo lo valoran también esto? ¿Qué efectos va a tener? La crisis energética. Bueno, en principio, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir, o sea, yo distinguiría al menos lo que es, por un lado, el incremento del precio del petróleo, que evidentemente está muy asociado a ese incremento de la demanda a nivel global que ha habido, y que, además, el crecimiento del precio del petróleo pasa muy rápido al IPC. Por otra parte, la problemática que tiene que ver con el gas y que también estamos viviendo, ¿no? Y luego ya la derivada con la electricidad, ¿no? En realidad, yo creo que la problemática del gas es más un problema de suministro que un problema de demanda, o sea, que es más un problema de suministro. Y también es cierto que tanto el gas como la electricidad llegan un poquito más suavizados a lo que es al IPC, pues porque la mayoría, primero, porque las familias, las empresas tienen contratos que de alguna forma atenúan ese paso, el paso de los precios a la factura, y por otra parte también los gobiernos están tomando actuaciones en ese sentido. Pero bueno, ¿cómo lo vemos? Pues bueno, ciertamente yo lo que espero es que para más o menos cuando pase el invierno no estemos o sea, el problema del gas no hablemos de él más. Esa es mi expectativa, pero bueno. Yo solo señalar cómo es que por primera vez, en la historia, o sea, estamos en un momento en que la tecnología y la economía, porque es eficiente, es económicamente ya eficiente y rentable, pues nos permite hacer esa transición energética, la cual además nos conseguiría que fuéramos no dependientes. Quiero decir, también es algo que solemos decir, o sea, el actual sistema es sucio porque estamos matando el planeta literalmente, es ineficiente en el sentido de que nos hace tremendamente dependientes de terceros, obviamente, y es muy caro porque de cada 10 euros que gastamos aquí en esta comunidad foral, casi 8,7, lo dedicamos a comprar petróleo, gas y carbón. Seguimos comprando carbón, con lo cual es algo que hay que cambiar sí o sí. Y, insisto, la tecnología y la economía ya se han sumado para poder hacer esa transformación. O sea que en esa vía, desde luego, tenemos que ir y en esa estamos trabajando. Con esa última reflexión nos vamos a quedar. Gracias a todos y a todas por haber participado en este tiempo para la reflexión. Como hemos visto, parece que la pandemia todavía seguirá marcando ciertamente los compases de la economía, pero nos vamos a quedar con los datos positivos que nos hablan de ese crecimiento para Navarra el año que viene en torno al 6,7%. Eskerrik asko guztioi eta esan bezala ikusi dugun bezala pandemiak oraindik ere eragina izango du ekonomian, baina hala ere iragarpen ekonomiko positibo horiekin geratuko gara datorren urterako. Besterik gabe, mila esker guztioi, muchísimas gracias y muy buenos días.